y a todas, les saluda Caro Sevilla desde la cabina del Sistema de Radio Michoacano de Televisión. Me encuentro con dos personas increíbles el día de hoy. Este es otro episodio del podcast Agenda de Todas. Escucha, aprende y empodérate. Vamos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Ya iniciamos con nuestra segunda temporada y ya tenemos por aquí a una de nuestras invitadas honoríficas. Pero vamos a comenzar con una amiga increíble que estoy feliz de tenerla aquí, que siempre aprendo muchísimo. Berito, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Caro, muchas gracias. Muy honrada de compartir esta mesa con Ileisi, contigo también. Estábamos platicando ahorita fuera del aire que es nuestra primera invitada, entonces estoy segura que vamos a aprender un montón. Así es, Berito, vamos a aprender muchísimo y ya por primera vez tenemos esta dinámica de introducir a invitadas especiales, expertas en diferentes materias. Sabemos que este podcast es de análisis político, pero también del contexto de la mujer en Michoacán, cómo nos estamos moviendo, cuál es la agenda, cómo estamos las mujeres, no en el contexto michoacano, porque nos dicen una cosa, pero se refleja otra. Entonces, pues bajo este tenor vamos a presentar, por supuesto, a nuestra invitada de honor, Ileisi Fernández Áviles. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Encantadísima, buenas tardes a todos, encantada de estar aquí compartiendo con Vero, compartiendo contigo, Caro. Qué gusto que me hayan invitado y que me hayan tenido en consideración para formar parte de sus invitadas en esta segunda temporada, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hablar de muchos temas. Ay, así es, agárrese usted ahí en casita porque vamos a hablar de muchísimos temas y nada más para darle un contexto general de quién es Ileisi, de toda la inminencia que tenemos aquí en la mesa. Esta persona súper preparadísima que también es nuestra amiga. Ileisi es licenciada en Derecho por la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, en Cuba. En México cursó sus estudios de posgrado en Derecho de la Información, programa de calidad reconocido por el CONACYT, que ofrece la División de Estudios de Posgrado de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde obtuvo el grado de maestra en Derecho de la Información y actualmente es estudiante del doctorado interinstitucional en Derecho que oferta esta institución. O sea, una mujer que no deja de aprender, nos queda claro que no deja de aprender, que además de enseñar, pues también está todo el tiempo abierta al conocimiento. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre estos temas. Ileisi, tú como una mujer ajena a la cultura mexicana, queremos, Berito y yo, entender cómo se vive el feminismo dentro de otra cultura y si verdaderamente existe el feminismo negro. Yo creo que es una pregunta muy pertinente, Caro. Claro que existen, no el feminismo negro, existen los feminismos negros, porque las mujeres negras estamos en todo el mundo y en dependencia, pues cada país tiene su contexto, cada país, las mujeres negras viven de manera diferente en cada país. En cuanto a la inserción ¿me preguntabas la primera pregunta? Sí, culturalmente, ¿qué representa para ti? ¿Cómo es el feminismo allá en Cuba a diferencia de aquí en México? Fíjate que yo, venir a México, yo llegué aquí a México en el año 2017. Venir a México ha sido realmente primero una gran experiencia de aprendizaje, ¿no? Porque yo venía únicamente a cursar mis estudios académicos y ya. Pero me fui involucrando, pues digamos que muy bien en todos los temas relacionados con el feminismo. Y es en este involucramiento que yo tengo en todos los temas relacionados con el feminismo que yo encuentro este camino de los feminismos negros. Me interesa porque yo soy una mujer negra y es que lo empiezo a estudiar, lo empiezo a investigar y me empiezo a empapar un poco más. Y digo que estar aquí en México ha sido un camino de aprendizaje porque en Cuba hay una realidad totalmente diferente a la que hay aquí en México en cuanto al feminismo, ¿no? Si bien somos pueblos hermanos somos pueblos de América Latina que compartimos muchas cosas en común, también tenemos cosas que nos distinguen. Lamentablemente, por ejemplo, aquí en México, las cifras de mujeres asesinadas diariamente son cifras rojas, son cifras lamentables. Yo lo dejé en 11 mujeres diarias morían, ¿no? En Cuba no tenemos esas cifras. En Cuba el aborto, que es uno de los grandes temas que hay aquí en México, específicamente en Michoacán, en Cuba el aborto es legal, seguro y gratuito. Entonces, esa lucha que ustedes llevan constantemente, muy legítima obviamente, y que yo apoyo, las mujeres michoacanas específicamente, es una lucha que no tenemos allá en el país, ¿no? Entonces, pero sin embargo, eso no impide
que yo estando aquí también me involucre en estos temas, porque obviamente creo que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces, independientemente de que son contextos diferentes, porque digamos que hay luchas allá, que nosotros tenemos otro tipo de luchas allá, las mujeres, otros derechos que reivindicar. No significan que no haya feminicidios en Cuba, sí hay, pero el número es muy reducido, ¿no? No debería ser ninguno, pero es muy reducido. Estas cuestiones pues hacen que se vivan de manera diferente, tanto los feminismos negros como el feminismo de manera general. Es un poco, ¿no?, el panorama general del país. Realmente yo me introduzco en todos estos temas estando aquí en México. O sea, fue la llegada aquí a México la que me hizo ver a mí, porque obviamente en Cuba pues yo no veía marchas de las mujeres por la despenalización del aborto, marchas masivas, ¿no?, porque allá es legal, seguro y gratuito. Y cuando llego aquí a México y comienzo a ver a las compañeras manifestándose, yo decía, bueno, o sea, me hacía yo decía, ¿por qué no pueden las mujeres decidir sobre su cuerpo, ¿no? Entonces fue algo con lo que yo choqué desde el inicio. Y por eso me incorporé. También pues cuando ocurren lamentablemente los feminicidios, que las compañeras salen a la calle, que se manifiestan, esos panoramas yo no los tenía en el país. Y en Cuba yo era muy temerosa de participar en algunas manifestaciones feministas, sobre todo por mi condición de extranjera jurídicamente, mexicana de corazón. Eso, no tiene nada que ver. Yo era muy temerosa de eso, pero luego también me fui educando, ¿no? Y dije, pues es que la lucha de unas es la lucha de todas. O sea, el feminismo es un movimiento internacional, es un movimiento mundial, es un movimiento que nos abarca a todas las mujeres, estemos en el lugar que estemos en el país que estemos, y no podemos, como en mi país está permitido tal cosa, pues a mí no me interesa lo que pasa en tal lugar, en Argentina, en México, en Chile. Yo soy ajena, no, porque de eso no trata la sororidad. Entonces, pues yo dije, no tiene nada que ver, yo voy a marchar y ya, yo no estoy sola. Eso, no estás sola. Y hablando de sororidad, y Lacey, ¿cuál es la importancia que tiene para ti la sororidad entre las mujeres? Como ahorita bien lo dices, no importa de qué país seamos, al final somos mujeres y tenemos una misma agenda. Claro que hay interseccionalidades en esa agenda, pero ¿cuál es la importancia de esta sororidad? Mira, pero yo creo que es muy, muy, muy importante, no solo lo que entraña la palabra, ¿no? Sororidad. Es una palabra nada más en el ámbito, digamos que de las mujeres. Yo creo que hay que practicarla, hay que entenderla, el contenido de la palabra. No se puede quedar en una palabra vacía. Solamente decir es que las mujeres debemos ser sororas entre nosotras. No debe ser así. Claro que lleva un proceso, ¿no? Todas hemos pasado, yo creo, por ese proceso de aprendizaje constantemente, no es de un momento, es un proceso. Entonces yo creo que la sororidad entre mujeres tiene un papel determinante en el movimiento feminista. Debemos nosotras de despojarnos de todas estas cuestiones que traemos, que luego dicen que somos repetitivas, pero que nos han inculcado el patriarcado, de competencias entre nosotras las mujeres que no deberían existir. Entonces yo creo que la sororidad viene a romper esta barrera, que estos techos de cristal que nos han puesto, pues que crecimos con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene una dimensión también, que es donde yo entro, una dimensión internacional, la sororidad. O sea, yo no necesito que en mi país esté pasando algo para yo poder solidarizarme con las mujeres mexicanas. En Cuba el aborto es legal, seguro y gratuito, pero yo vivo aquí en México, yo vivo en Michoacán. En Michoacán no es legal, ni seguro, ni gratuito. Entonces, no tiene que ser impedimento para que yo tenga empatía hacia el derecho que tienen otras compañeras a decidir sobre su cuerpo. Y no tendría que ser tampoco, no tendría yo que estar únicamente aquí viviendo en el país para poder solidarizarme con las compañeras de otros países, ¿no? Porque yo siempre lo he tenido muy claro, tengo un lema muy claro, la lucha de uno es la lucha de todos. Es un movimiento universal, es un movimiento que nos abarca a todas las mujeres, ¿no? Entonces yo siempre que voy a un lugar, pongo un ejemplo, un día fui al dentista y me estaban atendiendo unos compañeros y no daban con el problema que yo tenía. Entonces cuando vino una compañera y me anestesió bien, yo le dije, ay, es que tenías que ser mujer. Tenías que ser mujer, ¿verdad? Le dije así, yo estaba como muy asustada y ella me dio la mano y le dije, ay, es que tenías que ser mujer. Para que te lo pongo con ejemplos como de la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que nos toca a nosotras cada día superarnos e ir rompiendo estas barreras y poner en práctica lo que decimos. Es muy importante ser congruentes lo que decimos con lo que hacemos, ¿no? No se trata de ser sorora de palabra bonita.
¿no? Se trata de decir la palabra y llevarla a la práctica. Claro que es complejo, claro que es difícil, pero pues yo creo que no es imposible y que cada día lo estamos haciendo mejor. Entonces yo creo que la sororidad es determinante en el movimiento feminista. Es la palabra que nos une a las feministas, o la que debería unirnos a las feministas. Y la que le da fuerza al movimiento feminista y la que nos da fuerza a nosotras para seguir luchando, porque en muchas ocasiones ya como que sí llega, y es normal que llegue el desánimo de tanta lucha y luego ves tantas injusticias, ves tanta violencia, pero realmente el amor y la sororidad de otras mujeres es la que te da fuerzas para seguir con esta lucha. Y hablando ahorita de... Disculpa que te interrumpa, ¿sabes a mí qué me ha pasado? Yo llego a las marchas y voy sola. Yo voy sola y me dice mi amiga, por ejemplo, que no me puede acompañar, bueno, ¿te vas a ir sola? Yo le digo, sí, pues allá me encuentro las compañeras. Todas allá me encuentro juntas. Y así me voy haciendo. Luego llego a los lugares y me dicen, ¿y tú de dónde conoces a tal muchacha? De las marchas. ¿Tú por qué conoces a tal persona? Pues de las marchas, de los eventos feministas. De que voy sola y ahí así. Me hago amigas. Sí, esa sí. es también la idea, justamente sí, o sea, que en las marchas también sí sea... una marcha en beneficio del derecho de las mujeres, pero también para conocernos, para acuerparnos, para identificarnos y que seamos todas un equipo de trabajo, porque como lo dijiste, el feminismo es colectivo, o sea, no, para generar, o sea, las marchas para generar, independientemente de las exigencias que vayamos a reclamar, para generar también estos vínculos. Entonces yo puedo decir en mi experiencia que yo todas las marchas me voy con 2, 3 amigas. De verdad. Sí. Y yo personalmente nunca me siento más segura en la calle que en las marchas, porque sé que aunque no conozca a las mujeres de mi alrededor me van a cuidar si algo pasa. Entonces es súper bonito ese sentimiento. Ay, sí, yo también comparto eso, no tienen idea, o sea, no importa qué me ponga, cómo me esté sintiendo, qué haya en las calles, yo me siento segura de acercarme a las mujeres y me da tanta admiración ver a las mismas mujeres y ver que cada día se unen más y más mujeres en Michoacán, y eso me da a entender que sí estamos sirviendo de algo, que aunque estemos, como lo mencionamos, desgastadas, cansadas, a lo mejor desilusionadas, sí estamos dando resultados, y creo que podemos hablar de esto, de cómo ya es una realidad que hay 2 candidatas mujeres que van a aspirar a la presidencia. Eso habla justamente de una consecuencia de haber luchado históricamente tanto tiempo por reclamar un lugar que no debimos haber reclamado, pero que al final del día está nuestro porque... Pues, que por derecho nos correspondía. Sí. Pero bueno. Mira cuánto tiempo tuvo que pasar para que sucediera. Apenas me parece que en estos días se acaban de cumplir 70 años de que las mujeres pudimos votar en México. Si lo pensamos un poco en retrospectiva, nuestras abuelitas ni siquiera podían votar, o nuestras bisabuelitas ni siquiera podían votar. Entonces hay que ver todos los logros que ha tenido el movimiento. Y ahorita estamos hablando de una palabra que también me parece esencial, y es la congruencia. Entonces me parece muy importante poner sobre la mesa el tema o preguntarte qué tan congruente percibes el movimiento feminista desde aquí, desde México, desde Michoacán, desde un punto de vista o desde una perspectiva decolonial. Fíjate que yo creo, volviendo un poquito atrás, las marchas son muy importantes. Las marchas son muy importantes. Por ejemplo, mi mamá en Cuba siempre es muy temerosa y me dice, ¿tú por qué sales? ¿Tú por qué? Porque ella ve noticias, ¿no?, de la situación aquí en México con las mujeres y todo. Mi abuela, mi familia está en Cuba. Y me dice, ¿tú por qué vas a marchar? ¿Tú por qué estás en eso? No me dicen que no lo haga, ¿no? Pero me dicen, ¿tú por qué vas? ¿Tú por qué lo haces? Y le digo, es que tengo que ir porque yo soy mujer, porque yo vivo en Michoacán, porque allá hay muchas cosas que no se pueden hacer, hay muchas cosas que pasan con las mujeres que no pasan aquí en Cuba. No significa que Cuba sea un país perfecto, claro que no. Le dije, porque si algún día me pasa algo, si no lo quiera, pero no estoy exenta, es a lo que nos enfrentamos las mujeres constantemente. Le dije, la única garantía que tengo de que me luchen por mí es las compañeras. Entonces tengo que ir, porque hoy no soy yo, pero puedo serlo. Entonces, la compañera que no está, por la que vamos a gritar, hay que alzar la voz por ella. Entonces, hay que ir. Bueno, sí, ¿sabes? Bueno, ya que le digo, le hago toda esa reflexión a ella, a mi hermana, a mi abuela, y le digo, hay que ir. Entonces, yo creo, retomando la pregunta que me dice Vero de la congruencia, es determinante la congruencia, ¿no? No puede ser, claro, la congruencia viene de otra cosa muy importante, los ideales, ¿no? La persona que no tiene ideales le cuesta mucho ser congruente,
porque si no tienes ideales no tienes como una fuerza, algo que te ancle. Entonces te es muy fácil ser una persona incongruente. Hoy estás aquí, mañana estás allá, ¿no? Porque así es la persona que no tiene ideales. Un día está en la derecha, otro día está en la izquierda. Siempre hay que estar en la izquierda y abajo. Dice un compañero. ¿No? Sabias palabras. Ajá. No, entonces la congruencia en el movimiento feminista es determinante. Porque también es una de las cosas que nos da credibilidad, ¿no? Porque luego hay compañeras que dicen, no, pero es que todas las mujeres somos, que todas las mujeres son amigas, o que todas, yo no voy a ser amiga de una opresora. A lo mejor, no sé, alguien piensa diferente, estamos en un país libre, pero yo no puedo ser amiga de una mujer opresora, o de una mujer que yo veo que está subyugando a otra mujer, o de una mujer que en el grupo o juntas dice una cosa y entonces cuando se van habla otra, que no coincide su pensamiento con su actuar, o su dicho con su actuar. Entonces, porque es incongruente. No la quiero cerca, ni quiero formar parte de ese grupo, ni sería parte de ¿cómo es? De amigas que sean así. Es un proceso, porque luego creen que las que estamos acá pues, no somos perfectas. Es todo un proceso. Entonces yo creo que es muy importante ustedes que tienen esta oportunidad de tener este micrófono hoy, de alzar la voz, no de hablar por miles por compañeras, porque aquí todas tenemos voz, pero sí de ser escuchadas, que tienen estos espacios de difusión. Es muy importante que también nosotras seamos congruentes, que cuando vamos a hablar y vamos a hablar a otras mujeres que nos pueden escuchar, no digan, pues estas que están hablando son las primeras, son las primeras que en la marcha te dejan sola. Ay, no, me refiero, entonces, sí, imagínate, entonces a eso yo voy con que es muy importante la congruencia. No necesitamos que nos crean que estamos luchando, pero sí para que se vea que realmente hay una razón en la lucha, hay una causa en la lucha. La lucha tiene una fundamentación, ¿no? O sea, no es una lucha en vano. Yo creo que hay que ser congruente siempre en todo. Claro, digo, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que tener ideales para poder, pues, ser congruente. Sororidad, congruencia, son palabras claves en el movimiento feminista. Estoy totalmente de acuerdo, y Lacey, yo también siento que claro que es un proceso de deconstrucción en el que antes de ser feministas pues no teníamos ideales, no sabíamos qué línea ideológica seguir, cómo defender nuestros derechos y cómo hacer valer la voz que tenemos por quienes no tienen el privilegio. Justamente bajo este tenor, y Lacey, preguntarte tú que te criaste en Cuba con una cultura totalmente diferente a la mexicana, donde ustedes cuentan con derechos ajenos a los que tenemos nosotros las michoacanas, ¿qué te impulsó a decir, ok, yo vengo de un país totalmente diferente, pero me quiero implicar en el movimiento feminista michoacano, o en este caso en general de Morelia, y trabajar en pro de las mujeres morelianas y michoacanas, aunque yo no sea de ahí, aunque yo tenga ya en mi país derechos que sí me protegen? Ajá. Fíjate que te comento, ha sido un proceso difícil porque yo creo, primero la deconstrucción es un proceso difícil. Yo estoy segura que las que estamos sentadas hoy aquí, que nos asumimos como feministas, entiendo, no somos las mismas de hace 5 años, ¿no? Yo recuerdo que yo le preguntaba siempre a mi amiga, no entiendo tal cosa, no entiendo por qué rayan, no entiendo por qué rompen. Sí fuimos. Sí, o sea, por eso te digo, no, o sea, hay muchas cosas, porque además tienen que haber disidencias dentro del feminismo, ¿no? Es totalmente válido. Hay muchas cosas que yo no entendía. Entonces, yo tenía amigas feministas que marchaban, tengo, que todavía conservo, y yo les preguntaba, ¿por qué rompen? ¿Por qué rayan? ¿Por qué gritan? ¿Por qué hacen tal cosa? ¿Por qué dicen esto? ¿Qué significa tal palabra? ¿Qué quiere decir? Y ella me explicaba mucho, ¿no? Y yo iba aprendiendo, ¿no? Hubo un momento en el que yo le dije, también uno va aprendiendo y va leyendo y así, ¿no? Y uno se va involucrando y me invitan a un foro y voy, y me invitan a otro y voy. Y hubo un momento muy crucial en el que yo le dije, yo no quiero ser esa persona que estoy en un grupo de compañeras y llega una y yo estoy viendo cómo se viste, yo que estoy viendo qué zapatos lleva, o que sale y nos quedamos hablando. Le dije, yo todas esas cosas que yo hacía o que hice en algún momento, yo las quiero desterrar de mi vida. Me recuerdo perfectamente cuando, no estoy mintiendo, se lo dije a mi amiga, le dije, yo ya no quiero ser esa persona, yo quiero desterrar todo eso. No, le dije, porque no vale la pena entre mujeres estar haciendo luchas, estar haciendo competencias, estar hablando una de la otra, que cada quien que se vista como quiera. Sí, así, ¿no? Entonces, muy a tono con lo que tú me estás diciendo, yo me fui introduciendo, porque, bueno,
tengo un pensamiento de izquierda, ¿no? Tengo un pensamiento revolucionario. Y yo estoy convencida que el feminismo es un movimiento de izquierda. Habrá quien piense lo contrario. Que hay Pero feminismo no de se, derecha. no puede ser. Y le dice, cada quien, pero no puede ser. Yo estoy convencida de que no, el feminismo tiene que ser de izquierda, ¿no? Ya luego hacemos el podcast con las que dicen lo contrario. Sí. Eso Nosotros coincidimos, No, pero... yo estoy convencida que el feminismo tiene que ser de izquierda porque tiene que ser cortante, punzante, molesto, incómodo. Sí, y eso lo tiene la izquierda, ¿no? Entonces, pues yo me fui introduciendo, Caro y Vero, en este de aprendizaje de todos los días, ¿no? De ver, bueno, a inicios de llegar aquí yo no sabía de las marchas, no tenía compañeras, te digo que ha sido un camino de aprendizaje. Y yo recuerdo la primera marcha del 8 de marzo, que yo estuve aquí, yo no participé, pero vi las imágenes. Y vi muchas compañeras de otras nacionalidades marchando y dije, ¿yo por qué no fui? Me cuestioné yo misma, dije, ¿yo por qué no fui? Yo tenía que haber ido. La próxima marcha yo voy a ir. Voy a ser la primera. Con la bandera de Cuba y ajá, todo. Yo dije, la próxima marcha yo voy a ir, porque no importa que en Cuba los índices de feminicidio sean muy bajos, porque no importa que en Cuba el derecho al aborto esté garantizado, porque no importa que en Cuba tengamos otras garantías las mujeres. Yo vivo aquí y yo tengo que hacer esta causa mía, ¿no? Entonces, a la siguiente marcha no hubo quien me ganara. Y Lacey estaba ahí en primera fila. No hubo quien me ganara. Yo fui muy contenta de ir. Yo estaba como, o sea, yo dije, yo tengo que estar aquí y no puedo estar en otro lugar. Y si a las mujeres donde yo vivo les está pasando esto, yo no puedo ser insensible. O sea, ¿cómo no voy a sentir yo lo que le está pasando a las mujeres donde yo vivo si nada me garantiza que no pueda ser yo? Tenía un maestro en la maestría que nos decía, a las muchachas nos decía, el círculo se está cerrando. Decía, nada, nos hacía un gráfico y todo, y nos decía, vean, mujeres, que el círculo cada día se cierra más. Nada quita que un día ustedes vayan caminando por la calle y un día le pase a ustedes. Ay, sí. Ninguna está exenta de que no suceda nada de eso, ¿no? Entonces yo como que tenía todas estas cosas que te estoy diciendo. Entonces yo dije, no, pues es que yo no puedo, yo cómo voy a ser ajena. Yo que me digo una mujer revolucionaria y de izquierda, disidente, controversial. Rebelde de todo. Rebelde, con causa. ¿Cómo no voy a acompañar yo a las compañeras? Es una incongruencia de mi parte. Ahí entra justamente, ¿no? La incongruencia. Es una incongruencia de mi parte. Yo tengo que marchar siempre que pueda. No importa, la del 8 de marzo quizás es la marcha más visible, donde van más personas, pero siempre que las compañeras convocan, yo trato de estar presente. Yo siempre. Y hablamos en este podcast. Les dije que el tiempo se nos iba a ir. No nos va a alcanzar el tiempo, pero va a haber más invitaciones. Ajá. Esperamos que nos vuelvas a acompañar para que Claro. nos hables más sobre estos temas. Y hablamos en este podcast y en otros espacios de que hay feminismos, no feminismo. Y nos estás hablando un poquito acerca del contraste de los derechos que están garantizados en Cuba y aquí no. Entonces también evidentemente la historia de los feminismos negros es diferente a los feminismos occidentales. Esta es una pregunta que te queríamos hacer al principio, pero no importa. Está en el aire. Sí. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de cómo surgieron los feminismos negros? Ajá. Un poquito de la historia acerca de esto. Mira, hay un tema déjame te hablo de dos cosas. Del tema Cuba, porque siempre me preguntan de cómo está la situación allá con el feminismo. Hay muchos derechos que tenemos, pero hay otros que nos faltan por reivindicar. Por ejemplo, aquí en México ustedes tienen la ley Olimpia, ¿no? Que previene la violencia digital, ¿no? O sanciona, mejor dicho, la violencia digital, que la trae todo este desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Es muy fácil pasarse un pack de una muchacha, ahora esto con la inteligencia artificial, todas esas cosas, ¿no? Están dentro de la ley Olimpia. En Cuba no tenemos una ley Olimpia. Y ocurren estas cosas que te pasas la imagen de la muchacha por WhatsApp, por Messenger, por Instagram. Suceden estas cosas, se han denunciado, yo las he denunciado, pero sin embargo no tenemos una ley que sancione estas conductas. Entonces, eso es un reto que tenemos las mujeres cubanas feministas que plantear, ¿no? Ahora, en torno a los feminismos negros, es un tema
¿Cómo entra este tema de los feminismos negros? Bueno, primero sostenemos que hay un feminismo blanco hegemónico, ¿no? No sé si ustedes están de acuerdo. Que hay un feminismo, que hay un feminismo blanco hegemónico. El feminismo negro surge precisamente de la hegemonía que existía de este feminismo blanco. Pues las mujeres negras, oprimidas, esclavas, necesitaron alzar su voz, ya que las compañeras mujeres blancas también no las incluyeron en sus reclamos cuando estaban luchando por el derecho al sufragio, por el derecho al voto, ¿no? Entonces, porque las mujeres negras ni tan siquiera eran consideradas personas, eran consideradas cosas, eran consideradas objeto de satisfacción sexual de los hombres. Y eso traía, porque viene otro tema, la hipersexualización de la mujer negra por su color de piel, por sus rasgos, por su pelo, se tropicaliza mucho, se sexualiza mucho, ¿no? Y esto hacía que hubiera cierto encono entre las mujeres blancas y las mujeres negras, creados obviamente por el patriarcado, que es el que hace estas divisiones, ¿no? Entonces esto llevó a las primeras sufragistas a no incluir a no solicitar, a no pedir que las mujeres negras también pudieran votar, ¿no? Ellas estaban pidiendo el voto únicamente para las mujeres blancas. Entonces las mujeres negras sintieron la necesidad, obviamente, de alzar la voz y decir, bueno, no es solamente que votemos, es también que luchen junto a nosotras porque ya no seamos esclavas, porque ya no seamos tratadas como animales, ¿no? Entonces es ahí donde pues surge el término feminismos, porque no es feminismo, no es singular, es plural, feminismos negros. Ya claro, cada país le va dando en dependencia, ¿no?, de sus particularidades, le va dando pues un matiz diferente. Quizás las mujeres negras en Colombia tienen unos reclamos diferentes a los que tenemos las mujeres negras en Cuba, a lo que tiene la comunidad afro-mexicana aquí también, porque aquí también hay mujeres negras luchadoras, obviamente, una comunidad que tradicionalmente ha sido marginada. Pues son diferentes los reclamos, pero surge precisamente en ese momento histórico. Oh, ya me quedé helada, así de que cuadrada, porque justamente es un tema complejo, y Lacey, el cómo lamentablemente el movimiento feminista también se ha romantizado mucho, se ha utilizado mucho de moda, se han acuerpado mucho del discurso, muchísimos partidos políticos, pero creo que al final del día no alcanzamos a entender, o no se alcanza a entender, que el trasfondo es de dolor, es de hartazgo, es de desilusión, de que las mujeres estamos ya cansadas, y que preguntarte... Mucho se habla de que ha habido un avance, por ejemplo, aquí, ¿no?, en Morelia, en Michoacán, sobre la agenda política de las mujeres. ¿Tú crees que verdaderamente ha habido un progreso, que verdaderamente está sirviendo de algo todo este desgaste que nos hemos estado tomando durante décadas? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí ha habido un avance. Quizás no el que queremos, quizás no el que esperamos, no el que deseamos, pero yo creo que sí ha habido un avance. Hay que reconocerlo. Creo que la lucha no ha sido en vano. Alguien decía, ay, pero es que el feminismo no te dio tal cosa. No, sí me ha dado muchas cosas, sí me ha dado muchas herramientas, sí me ha permitido ser mejor persona, sí me ha cambiado mucho a mí internamente, mi manera de pensar, de ver a las compañeras, de analizar muchas cosas, sí me lo ha cambiado. Entonces yo creo que aquí en Michoacán sí ha habido un avance. En México, de manera general, creo que sí hay un avance. Y sobre todo, fíjate, las compañeras son muy valientes en salir a la calle y manifestarse. Eso es un gran avance. Porque luego te encuentras, quizás las más visibles somos las que damos la cara, las que damos el cuerpo, pero te encuentras que eso de salir a la calle, ese hecho, impulsa mucho, anima mucho a otras compañeras que quizás no lo pueden hacer porque están en su centro de trabajo, porque están en la casa, que es otro trabajo más, porque están haciendo diferentes labores. Entonces, ver a aquellas compañeras que salen a la calle, anima, ¿no? Oxigena a las otras compañeras, porque hay una cosa importante, Caro. Repito, quizás vemos a las compañeras que marchan más, pero hay muchas compañeras desde diferentes frentes luchando, y eso también es muy válido y hay que reconocerlo. Entonces yo creo que, mira, el primer paso de avance es que muchas compañeras ya no tienen miedo a salir, a manifestarse, ya no tienen miedo a los estigmas que pesan sobre las mujeres que salimos a manifestarnos. Esas locas, esas sin que hacer, esas sin que hacer, esas no sé qué, todos los adjetivos que quieran ponernos. Ya hay muchas compañeras que no les interesa lo que digan, entonces salen. Entonces yo creo que eso, romper esa barrera, es un paso de avance muy importante, y cada día son más. Cada día tú te encuentras, yo que me voy con 2, 3 amigos en todas las marchas, cada día me encuentro compañeras nuevas que me dicen, por ejemplo, que están al lado mío y me dicen, pues esta es mi primera marcha.
No, pues ven para acá. Sí, Ven pues para vámonos. Estábamos esperando. Vámonos. O Bienvenida. tengo una amiga que me dijo, no, pues es mi ahijada y es muy chiquita, pero quiere salir a marchar. Que venga para acá en el grupo y vamos juntos. Entonces yo creo que eso es un paso de avance. Bueno, luego vienen los espacios. Esto que estamos haciendo también constituye un paso de avance. Hemos ganado muchos espacios que antes nos eran negados o que quizás había reticencia al momento de solicitar nosotros el espacio y pues, sí, no, que van a hablar de feminismo de nuevo, que aquello. Hoy ya vemos un panorama en muchas instituciones, claro que hay otras que todavía siguen esa postura, pero hoy vemos un panorama en muchas instituciones de apertura porque han entendido, ¿no? Que la lucha es legítima y que la lucha tiene que ser y que la lucha tiene que seguir. Entonces eso es un segundo paso de avance, los espacios que hemos conquistado. Yo creo que este esfuerzo que ustedes están haciendo es muy valedero y es muy, muy importante. Yo te lo decía, no lo abandonen, no lo abandonen. O sea, hay siempre que estar ahí. O sea, hay siempre que estar ahí. Entonces, como mismo están ustedes, están otras compañeras. Todos esos esfuerzos son válidos y todos ayudan al movimiento, todos refuerzan el movimiento. Tío, luego tenemos los espacios de decisión que son muy importantes. Quizás nos falta por conquistar esos espacios de decisión con compañeras que realmente representen nuestros intereses, Así es. los intereses del movimiento feminista, no los personales. Que los espacios que no se llegue abanderando el movimiento y realmente ya cuando te toca tomar una decisión te olvides de las banderas que levantabas, ¿no? Entonces yo creo que quizás nos falta trabajar un poco más ahí y poner nosotras en esos espacios a las compañeras que realmente nos representen, para que cuando llegue el momento de la toma de decisiones no tengan miedo a levantar la mano y la levanten con fuerza. Creo que no lo pudiste decir mejor. Sí. De verdad, ahorita que hablábamos acerca de las marchas, creo que uno de los puntos más importantes de las manifestaciones es visibilizar lo que ha sido históricamente invisibilizado y que hay muchas mujeres que luchan desde otros espacios, pero que ven las marchas, ven que alzamos o alzan la voz por las injusticias y desde sus espacios dicen, pues esto está mal. Yo también lo voy a denunciar desde este espacio. Uh-huh. Y otro de los puntos, ahorita que hablaste de la ley Olimpia, la mayoría de las leyes que han sido para nosotras las hemos propuesto o las han propuesto desde la ciudadanía y ese es un punto muy importante que yo creo que sí ha habido mucho avance. Pero justo como dices, hay que exigirle a las personas que se supone que tendrían que representarnos, que nos representen con una agenda verdaderamente feminista y con una agenda que sea por y para nosotras, porque las leyes que han sido como la ley Olimpia o como otro tipo de leyes, la de la ley Ingrid, la ley Malena y todo también. este tipo de leyes, siempre resulta que las proponemos nosotras mismas y entonces ¿dónde están nuestras legisladoras? Ajá, exactamente. Sí, ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, La gran pregunta. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo por nosotras? no las vemos, pero esperamos verlas pronto y esperamos que lleguen a esos espacios mujeres que verdaderamente nos representen, Sí. a todas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo siento que en cualquier cargo de poder, pero sobre todo en el poder legislativo, pues de nada nos sirve una mujer si es machista. O de nada nos sirve una mujer si no va a representar nuestra verdadera agenda de los derechos que necesitamos las mujeres. Y es bien complicado porque de repente en el movimiento se usa esta frase de si es mujer la apoyas porque es mujer. Y yo digo, es que hay que tener cuidado porque también hay que tomar en cuenta hasta qué punto esa mujer está abierta a entender nuestras necesidades. No, es que yo te decía, yo no puedo apoyar a una mujer abiertamente misógina. Justo. No puedo apoyar a una mujer que esclavice a otra mujer, a una mujer que maltrate a otra mujer, a una mujer que subyugue a otra mujer. Entonces ahí hay un límite, yo creo, ¿no? Sí, y es bien controversial porque también te pones en esa postura y te atacan también, que tienes misoginia interiorizada, que te falta trabajar, de construirte, que por el hecho de ser mujer tienes que defender a la mujer y apoyarla. Y yo digo, no, porque también para eso nos deconstruimos y es un proceso doloroso en el que también se tienen que implicar ellas y es respetable que estén pasando por un proceso así. Yo creo que todas fuimos misóginas, todas fuimos machistas, todas nos veíamos sujetas a las labores domésticas en un pasado y creo que justamente por ese proceso es cuando entra la sororidad, la empatía de decir, ¿sabes qué? No comparto que seas así,
pero pues también yo me reservo, ¿no? Yo tengo mis amistades, tengo mis ideales, sin agredir también a otra mujer por no ser feminista o por no compartir lo que estamos buscando nosotras las feministas, pero sí tomando en cuenta que es un proceso también individual, porque la deconstrucción de repente se piensa como algo colectivo, y creo que la deconstrucción sí es un proceso más íntimo en el que tú te vas dando cuenta de detalles, ya no me siento cómoda, quiero cambiar esto, y cuestionando, y te vas apalancando de mujeres que te van ayudando, orientando, y ahí es cuando empieza como que la verdadera cosa buena aquí, la lucha, la búsqueda de las oportunidades. No, y ¿sabes algo? Tenemos la ley de paridad. Y ahí entra una cosa muy importante aquí en México, ¿no? Para los cargos públicos y toda esta cosa, pero volvemos a lo que estábamos hablando ahorita. ¿De qué nos sirve esa ley si las compañeras que llegan no alzan la voz? Entonces, o sea, no puede ser que esté sucediendo eso. En Cuba tenemos algo, un fenómeno similar. Estaba viendo yo hace poco que se estaban eligiendo algunos órganos del país, hace como 4 meses creo, y había muy poca representación de mujeres, mucho menos mujeres negras, ¿no? Entonces, la situación en Cuba económica es muy tensa. Yo vivo en un país diferente, pero obviamente mi cubanía emana. Y alguien me decía, bueno, ¿tú por qué te fijas en estas cosas? Para que veas cuánto ha influido México en mí. ¿Tú por qué te fijas en estas cosas de que si hay tantas mujeres, tantos hombres, de que si las mujeres que hay, cuántas son negras, cuántas son mujeres blancas? Y yo digo, bueno, realmente yo no tengo ahorita, afortunadamente, la preocupación de estar pensando en qué plato de comida voy a poner en mi mesa. Entiendo la situación en Cuba es muy tensa, ¿no? Entonces yo sí tengo que hablar de esas cosas, yo sí tengo que fijarme en esas cosas, yo sí tengo que señalar esas cosas que están sucediendo, porque te ves las dos caras de la moneda. Quizás en un lugar donde no hay mucha representación de la mujer en algunos órganos importantes de decisión del país, creo que era el Consejo de Ministros de Cuba, que viene siendo parecido aquí como al Poder Ejecutivo, donde había poca representatividad de mujeres, pero tienes acá por otro lado, lamentablemente, órganos de decisión donde sí hay mujeres, pero que no levantan la voz, ¿no? Entonces son estos contrastes que tenemos que llegar, los que no deben existir, que debemos, también a las compañeras que están en los puestos políticos y puestos de decisión, sufren mucha violencia y mucha presión, ¿no? También hay que apoyarlas, acompañarlas, pero también queremos que alcen la voz. Claro. Sí. Es una ambivalencia. Sí. Sí, es muy importante esto que dices de la violencia política que sufren todas ellas, pero creo que es una deuda histórica y que creo que si tenemos el privilegio de estar en ciertos espacios... Porque es un privilegio, lo dice Vero. Es un privilegio. Estar en este espacio es un privilegio. Ajá. Estar en espacios legislativos o espacios de toma de decisiones también lo es. Entonces sabemos que es difícil, sabemos que se vive mucha violencia política dentro de esto, pero hay que acordarnos de todas las mujeres que lucharon antes porque hoy estuviéramos aquí. Siempre hay que acordarnos de eso. Justo. No podemos perder la perspectiva. No, ni la ruta, ni el camino, Exacto. ni la lucha es un tema de toda la vida y para toda la vida, y después de nuestra generación van a seguir otras y otras, Así y nunca se va a acabar. Ojo allá. Ay, Lacey, pues lo mencionamos en un principio, el tiempo es lo que menos bueno, más bien lo que más nos falta, ¿verdad? Lo que más nos falta cuando hablamos de estos temas, y tenerte aquí es para mí aprender siempre, cada vez más. Aprendo muchísimo de ti, de Vero, me encanta escucharlas a las dos y aprender de ustedes. Vamos a ir cerrando un poquito este tema para dejar ahí la audiencia no tan revuelta, no tan con la intriga. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar, Lacey, para todas las personitas que nos están viendo, que son mujeres, que quieren iniciar en el movimiento, pero que tienen miedo, que no saben cómo hacerlo, que están temerosas de quebrar este rol de género que se nos ha impuesto socialmente? ¿Cómo nos puedes animar a que quienes nos ven, que quieren empezar, se animen? Bueno, yo primero digo a las compañeras que nos ven que no hay que satanizar el movimiento feminista, ¿no? Ni que escuchar lo que dicen otros, que a veces no tienen la información, pero replican lo que oyen. Entonces eso también contamina a las compañeras, ¿no? Que no saben, que son jóvenes, que apenas están iniciando. Pues yo le sugeriría primero que se acerquen a las colectivas o a las compañeras que identifican que a lo mejor no forman parte de ninguna colectiva, pero que las identifican, que se acerquen, que no tengan miedo a preguntar,
no sabemos todo, eso, que se acerquen, que rompan esa barrera y se acerquen a las compañeras, que pregunten, que lean, que participen, quizás no vayan al frente de la marcha, pero van atrás caminando, que participen, que vean documentales, series. Yo creo que todas esas cosas juntas, no hay que hacerlas todas al mismo tiempo, que todas esas porque cada quien elige la manera en que quiere aprender, ¿no? Y eso es muy importante. Yo creo que yo soy, por ejemplo, muy sociable y se me hace muy fácil acercarme y preguntar y platicar. Habrá otra persona que es más introvertida y pues se le hace más fácil empezar a leer un libro, ver una película, ver la marcha de lejos, ¿no? Así, y también es totalmente válido. Que se quiten esos estigmas, esos miedos que hay y que comiencen a acercarse. Ya ellas determinarán la manera en la que se quieren acercar, cuál será el camino. Si a través de las compañeras, a través de la lectura, a través de audiovisuales, pero que den el primer paso. El primer paso es muy importante y que obviamente no se dejen contaminar por todo lo que se dice. Voy a hacer una anécdota muy rápida. El otro día yo me fui a hacer mis uñas y había la compañera que me hace las uñas marchó este año ella no había marchado nunca, me mandó una foto y me dijo, mira, aquí estoy, te dije que iba a venir y vine, y porque ella me decía, pero ¿a qué van? Y luego, ¿y qué pasa? Y yo le decía, pero es que tienes que ir, para saber, tienes que ir para vivir la experiencia. Tienes que ir, es muy importante que vayas. Bueno, pues sí voy a ir. Le dije, te espero en tal lugar, y no nos encontramos porque la marcha del 8 fue muy grande, ¿no? Sí, muy pero me mandó una foto y fue y marchó. Me dijo, mira, aquí estoy, te dije que iba y sí vine. Ay, y entonces nos estaba escuchando una muchacha y nos dijo, yo sí quiero que mi hija vaya. La muchachita tenía como 17 o 18. Yo sí quiero que vaya, pero luego me da miedo porque, bueno, que empiezan a romper. Siempre es el tema de romper. Sí. Empiezan a romper y aquello y el otro. Le dije, mire, señora. A ver. Señora. Así empezamos todas. Ya sé. Tiene que ir usted y tiene que ir su hija y tenemos que ir todas las mujeres. Tiene que ir y no debe tener miedo porque están las compañeras del Bloque Negro y esas acciones es necesario hacerlas. Le digo, porque usted no sabe cuántas veces hemos ido y hemos propuesto, le digo, porque primero, las compañeras que integran el movimiento feminista, hay de todos los rubros, profesiones, de todo. Las compañeras que integran el movimiento han ido muchas veces a solicitar la despenalización del aborto. No solo hablado, sino que han presentado iniciativas. ¿Y usted cree que han hecho? En buen mexicano nos han bateado. Ya sé. Nos han bateado, no nos han hecho caso. Entonces no es que no sean las formas, no es que ya no hayamos intentado hablar, no es que ya no hayamos intentado conversar, es que ya lo hemos hecho tantas veces y no nos han prestado atención, que tenemos que recurrir a los otros métodos que también son totalmente válidos y que demuestran el enojo que tienen las mujeres en Michoacán. Le dije, ojalá nunca le suceda, pero tenga la certeza de que si algún día algo pasa en alguna de las mujeres de su familia, las que van a dar la cara y las que la van a ayudar, las que la van a acuerpar, las que van a responder, son las mujeres que usted dice que rompen, que queman. Exactamente. Esas son las que las van a acompañar a usted. Y ya la señora se quedó así impactada. Bueno, está bien. La señora reinició el Windows y dijo, ¿qué? Así, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, sí. Pues bueno, nos gustaría quedarnos aquí otras 3 horas. Hoy sí, aquí nos vamos a dormir, David. Pero creo que ya se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por venir. Como siempre te aprendimos mucho. Gracias por hablarnos de todos estos temas que sí son trascendentales y que es muy importante que se nombren. Bueno, ya no sé si Caro quiera cerrar porque ella es la conductora del día de hoy. No. Yo voy a decir una rápidamente, una anécdota de cómo yo me he sentido tan respaldada aquí por las compañeras. Bueno, yo soy mexicana de corazón, pero cubana. Cubana de nacimiento. De nacimiento, ¿no? Y en alguna oportunidad yo me sentí muy presionada porque muchos medios de comunicación de aquí michoacanos específicamente pues comenzaron a notar mi presencia, comenzaron a preguntar, en alguna oportunidad sacaron una nota amenazante diciendo que porque una extranjera tenía que estar marchando y todas esas cosas. Mía. Y fue algo que llegó, o sea, se compartió, por ejemplo, en medios digitales de Miami, donde hay una comunidad cubana muy reaccionaria que está
que es disidente de las ideas revolucionarias que yo comparto. Entiendo. Lo compartieron en muchos medios, eso llegó a mi familia en Cuba. Mi mamá se puso muy nerviosa por ese tema, mi hermana también, mucha gente de mi familia, mucha gente que me conocía, que por eso me decían, ¿por qué vas? ¿Por qué vas? ¿No? Y fueron las compañeras, cuando se dieron cuenta de la nota, yo la compartí y todo eso, fueron las compañeras las que me apoyaron. ¿Qué hay que ir a hacer? ¿Hay que ir a marchar contigo? Dinos, y vamos, muchas compañeras, muchos mensajes yo recibí de ese tipo, y yo me sentí muy, muy protegida. Yo me sentí sin miedo de ningún tipo. Lo que haya que enfrentar, lo enfrento. Las compañeras me respaldan. Entonces yo estoy muy, muy agradecida de las mujeres michoacanas y de las mujeres mexicanas. Que este consejito nos quede como una opinión, pero también como una enseñanza de que siempre que tengan ahí en casa, que si eres mujer, algo que decir, tienes miedo de algo que te hicieron, sientes temor por cualquier circunstancia, las mujeres feministas te abren las puertas siempre y vamos a estar para responder por ti, por cualquier persona que se sienta en peligro, que obviamente pues sea mujer, ¿verdad? Pero principalmente también entender esto como una familia, no como siento que también nos han visto mucho como mujeres guerreras, mujeres aguerridas. Sí lo somos, pero también somos solidarias, también somos y sabemos ser compasivas, tener ternura. No dejamos de ser femeninas por ser feministas. O sea, también eso es un tema que ya después podemos hablarlo también con el también, ¿no? Ay, sí. Son muchos temas. Ay, sí, son muchísimos temas que yo me siento como una niña pequeña queriéndole preguntar a Lacey 1000 cosas. ¿Sabes qué? Una vez me preguntó un muchacho, ¿cómo se maquilla una mujer comunista? Y dije, no sé. Sí. Con las manos. Yo dije, pues no, nadie me había preguntado algo así. Ay, se pasa. Y yo me quedé así, dije, Neta. pues no sabía yo la respuesta, pues no sé. Neta se pasa, ¿no? Eso de, ay, te puedo dar flores, que no eres feminista, no te ofendes. Es como, a ver. O sea, hay muchas cosas que están ya en un extremo, que por supuesto los podemos hablar después con Lacey, en tanto ella quiera venir aquí otra vez a este espacio. Y bueno, pues despedirnos, Lacey, se nos acaba el tiempo. Nunca nos va a alcanzar para hablar de estos temas, hay que seguir aprendiendo siempre. Ajá. Y bueno, pues despedirnos, yo soy Caro Sevilla, esto fue Agenda de Todas, por supuesto les cedo la palabra a Lacey y a Vero para que se despidan y espero verlos y verlas en la siguiente temporada, en el siguiente episodio aquí. Muchas gracias chicas, Caro y Vero, por la invitación, yo encantada de venir, desde que pues se dio a la luz, se dio a conocer su proyecto, yo estuve muy contenta de que se hiciera, porque yo creo que todas las voces suman, que todos los espacios son importantes, que las mujeres tenemos que estar sembrando la semillita desde donde podamos. Entonces yo creo que esto es un espacio muy importante que nos da, que nos permite expresarnos a nosotras, a las mujeres, sobre nuestras creencias, nuestros dolores, nuestras preocupaciones, nuestras ilusiones, todo, ¿no? Entonces yo encantada de estar aquí, de compartir con ustedes, esperemos que el mensaje llegue y que más compañeras puedan estar invitadas y puedan contar también sus experiencias, porque a veces pensamos lo que me pasa a mí no le pasa a otras, ¿no? Entonces cuando somos valientes y comentamos nuestras experiencias, otras compañeras se identifican y dicen, bueno, yo también estoy pasando por eso que ella pasó y lo afrontó así o tomó tal camino, de lo que dijo me sirve esto, puedo hacer mío esto, ¿no? Entonces estos espacios de construcción son muy muy importantes, yo los celebro mucho, las felicito a ustedes y a las demás compañeras que también integran el proyecto. No desistan, siempre se los digo, no desistan, no lo paren, hagan 100,000 temporadas 100,000 temporadas. Mil gracias a todos los que nos ven, chicas, felicidades también por su proyecto. Muchas gracias, yo ya estoy aquí a punto de llorar. Yo también, yo estoy así. David, pero corta. muchas gracias por acompañarnos. A mí personalmente, hablando de esto, me causa mucho conflicto esta frase que se hizo muy famosa en un tiempo de darle voz a las que no tienen voz, porque todas tenemos voz. A veces lo que se necesita son espacios que impulsen todas las voces, y esperemos que en este espacio poquito a poco podamos estar invitando ya, a un montón Ya, de voces. ya está llorando ya. No ya, nos juzguen. todas vamos a empezar a llorar. A un montón de voces que nos puedan venir aquí a contar sus experiencias, y
Y pues esto, seguir luchando desde la colectividad y desde lo individual también, pero nunca hay que olvidarnos del amor que tenemos entre las mujeres y cómo es sinónimo también de lucha y de ternura revolucionaria, como lo decíamos ahorita. Entonces, pues muchas gracias, no se pierdan los próximos capítulos. Si quieren que hablemos como de algún tema, ya saben que nos pueden escribir y pues por aquí lo estamos viendo. Así es, muchísimas gracias a todos y a todas. Buena tarde.